Seguimos en el libro, lo estamos escuchando de fondo a Gonzalo Denis, músico, compositor, cantante, muy conocido durante varios años como Franny Glass, pero bueno, ahora está por lanzar su nuevo disco con su nombre como Gonzalo Denis. Ya estaremos hablando también a qué se debe ese cambio. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, la idea también es conocerte un poco más, conocerte desde la niñez, toda la carrera que has desarrollado. Vos sos del Cerro. Sí, viví en el Cerro desde que nací hasta los 21 años más o menos que ahí. Bien, ¿Y tu vida estuvo dividida entre la música y el fútbol? ¿Fue así? Bueno, sí, cuando tenía 12, 14 años por ahí eran como tenía que definir si me iba a dedicar al fútbol o a la música, digamos, y al final opté por la música. Bien, ¿tu casa era musical? Sí. Sí, más futbolera que musical, Mirá. pero sí, o sea, se escuchaba, los recuerdos que tengo es de siempre en mi casa había música sonando, primero por mis padres y después por mi hermano y por mí, bueno, que ya desde chicos ya demostramos interés por ¿Qué por la escuchaban? música. En mi casa se escuchaba mucho carnaval, murgas, después Serrat, Sabina, Cita Rosa, y después con mi hermano empezamos a escuchar los Beatles, como que desde chicos éramos... Bien. Fanáticos de los Beatles, que no sé muy bien por dónde vino eso, pero pedíamos pósters y cosas así, jugábamos a que tocábamos. Y ahí eso te marcó, me imagino. Sí. Ahora, ¿el tema del fútbol era medio un mandato familiar o no? No, Ya que no. me decías que eran futboleros. No, en mi casa siempre se miró fútbol y siempre se siguió. Había parte de mi familia es de Cerro, parte de Peñarol, y siempre estuvo presente en la casa y siempre con mi hermano jugábamos al fútbol de niños. Y mi padre fue futbolista, entonces... Pero nunca hubo como un mandato en ese sentido. No había presión. No, porque, o sea, como que de alguna manera, capaz que parecía más que íbamos a ser futbolistas cuando éramos niños que músicos, y al final terminamos siendo músicos, mi hermano también es baterista, pero siempre de alguna manera se nos apoyó, digamos, en lo que tuvimos ganas de hacer. decidieran. Sí. ¿De qué jugabas? Yo jugaba a veces de mediocampista, a veces delantero, media punta, por ahí. Bien, ¿y te iba bien? Sí, o sea, en un momento dijiste, bueno, capaz que puedo ascender o ser futbolista profesional. Juego bastante bien, pero jugué en las inferiores de Cerro, pero luego de una temporada sin lograr la titularidad, decidí hacer lo que hacía mi vecino, que tocaba todo el día la guitarra. Y bueno. Bien, ¿fue la guitarra tu primer instrumento? Sí. Sí. Sí, desde chico. En realidad yo quería ser bajista, porque me gustaban los Beatles y quería ser bajista como Paul McCartney. Y empecé a aprender guitarra para luego pasarme al bajo, pero bueno, nunca hice ese paso al final. ¿Y la composición también estaba desde temprana edad presente o se fue desarrollando con el paso de los años? Sí, empezó como un juego con mi hermano, con Germán, que hacíamos de canciones que nos gustaban o canciones que sonaban en la radio, de cambiarle la letra y cosas así, como que teníamos como un repertorio de canciones con letra cambiada. Y después empecé, me acuerdo, yo hice la escuela de música Virgilio Scarabelli Alberti, que está ahí en Canelones y Salto. Y bueno, me acuerdo de componer algunas cosas en la guitarra, y luego en la escuela de música ahí tuve que elegir un instrumento entre las opciones que había, y bueno, y ahí elegí la guitarra. Y la composición más de canciones propias vino más en los comienzos de la adolescencia o a partir de la adolescencia. Por ahí. Sin embargo, cuando cumpliste 18, en un momento estudiaste cine. Sí. ¿Por qué decidiste probar por otro lado? Porque empecé a estudiar guitarra como a los 5 o 6 años y yo pensaba que iba a ser la Universidad de Música, pero cuando llegué a sexto de liceo, como que estaba un poco enojado con mi educación musical porque sentía que había herramientas que yo había aprendido solo y que eran las que más me habían servido para componer, y que de repente tanta estudio, partitura, técnica, como que no me había conectado, como que la parte más creativa había tenido que encontrarla yo, cosa que después me di cuenta. Que te estructuraba demasiado, claro, tal vez, ¿no? De todas maneras, todo lo que aprendí en esa época lo incorporé después y no hubiese podido incorporarlo tan fácilmente si no hubiese estudiado eso, pero sentía que quería cambiar un poco el aire y me gustaba mucho el cine, me gustaba la comunicación, estuve por estudiar comunicación y al final me terminé inscribiendo en la escuela de cine, que eso también me abrió como todo un mundo, como también de pasar, yo hice hasta el final del liceo en el Cerro y como que también
como que fue un corte también de repente de cambiar o sea, mantener los amigos del liceo, pero tener nuevas amistades, Claro. que hubiese pasado en cualquier facultad, pero nuevos vínculos. claro, pero con la escuela de cine pasaba como, bueno, con personas que de repente tenían un interés creativo que de alguna manera también terminó influyendo en lo que yo hice musicalmente. Bien. Has trabajado también, obviamente, has tenido todo tu conocimiento adquirido en la escuela de cine, lo has podido plasmar, por ejemplo, en tus videoclips. Sí, bueno. O sea, has podido como mezclar esas dos ramas de tu vida, ¿no? Sí, yo soy como director soy la única persona que me contrata, digamos. Pero cuando se ha dado la oportunidad de hacer videoclips los he hecho yo porque también tengo como que tengo un interés en hacer determinado tipo de videoclips que tal vez no tienen el lenguaje de videoclip más convencional y como aprendí a cómo hacerlo, digamos, como que me he animado a ser director de mis propios videos. Y eso, claro, viene de ahí también de haber hecho. Pero también musicalizaste una película, ¿no? Sí, las dos películas que dirigió Diego Fernández Pujol, El Rincón de Darwin y La Teoría de los Vidrios Rotos, bueno, yo hice la música. Y ahí me imagino que todos los conocimientos de la escuela de cine también te habrán ayudado para poder hacer la música exacta para cada escena, ¿no? Sí, sin dudas que eso me ayudó al haber estudiado cine y también que Diego, el director, siempre tiene como muy claro el universo que quiere crear, porque a veces tengo entendido por cosas que me han contado de que a veces el músico entra en una instancia final de la película ya a componer sobre la película hecha y con Diego siempre estuve involucrado desde el inicio, desde las primeras versiones del guión, entonces acompañé mucho más el proceso desde el principio y es una experiencia extraordinaria porque es bien distinto a componer canciones como yo suelo hacer, vos sos una herramienta, sos algo dentro de una constelación mucho más grande, ¿no? Y es súper interesante, me encanta. Está buenísimo. ¿Hace cuánto fue que nació Franny Glass? ¿Desde el 2000? Franny Glass en el 2007. 7. Sí, fueron 15 años con ese nombre, digamos que era el nombre de... Era mi proyecto solista y decidí no ponerle mi propio nombre, digamos. ¿Por qué? Porque cuando grabé el primer disco que hice solo, tenía 20 años y como que me parecía como muy pronto para decir, bueno, le voy a poner el nombre que tengo en la cédula. Como que quise como darle como una cosa como de ficción y yo estaba leyendo unos libros del autor Salinger y Franny Glass es un personaje de un libro. Entonces dije, bueno, voy a agarrar este nombre. No me lo puse como un seudónimo, como si yo me llamara así, sino que lo nombré al proyecto con un nombre que no era el mío. Pero igual mucha gente después, se pensaba, a ver, te conoce como Franny Glass, sí. ¿no? Eso generó un montón de dolores de cabeza, claro que me tengo que hacer cargo porque era confuso, pero bueno, lo que luego de estos 15 años decidí como, bueno, finalmente grabar un disco con mi propio nombre y dejar atrás el proyecto Franny Glass, pero bueno, soy yo, digamos, hay una continuación natural también dentro de eso. ¿Y qué pasó internamente para querer poner tu nombre ahora? Fue algo que siempre me planteé, casi desde el principio, una vez que ya tenía 2 discos, Franny Glass más o menos, bueno, será el momento, sabía que en algún momento lo iba a hacer, o sea, que no quería tener 60 años y que me dijera, vení Franny, pasá, o sea, quería pasar a utilizar mi nombre. Y sentía que no era el momento y bueno, ahora en plena pandemia, sin poder estar tocando en vivo, eso yo creo que eso ayudó también para decir, bueno, empezar de nuevo de alguna manera, si bien traigo todo lo que vine haciendo. Y sabía que era algo que quería hacer tarde o temprano. El último disco de Franny Glass, que se llama Canciones de Amor para el Fin del Mundo, me parecía que era un lindo cierre para el proyecto. Y el proyecto estaba en un buen momento, no era que estaba mal y lo tenía abandonado, sino que me pareció justo también decir, bueno, terminar bien un proyecto que se desarrolló de una manera linda. Entonces, bueno, fueron varias cosas que terminaron haciéndome decidir de dar ese paso también. ¿Y musicalmente hay una diferencia? Obviamente que hay una continuidad y, a ver, la persona es la persona, eso está clarísimo, pero ¿intentás darle como otra vuelta? Sí, eso siempre estuvo presente en la discografía de Franny Glass, digamos, yo disco a disco siempre me planteaba nuevas consignas o trabajar dentro de determinados parámetros diferentes a lo anterior. En este caso, el decir cambiar el nombre me dio mucha libertad y estuve trabajando en un repertorio nuevo, pero este disco que acabo de grabar y que va a salir en un mes o algo así, que se llama Mientras tanto en Montevideo, yo lo veo como una transición y es como un híbrido entre pasado, presente y futuro. Es como, tiene 2/3 del disco son canciones que ya había grabado en otros discos, ya sea de Franny Glass o en alguna colaboración, o con Mersey, que es la banda que yo tenía con mi hermano y con unos amigos.
como nuclear cosas que he hecho en distintos proyectos en un disco con mi nombre y adelantar ese tercio de canciones nuevas, que hay un número importante de canciones nuevas dentro del disco, y es generar como un cancionero de Gonzalo Denis, digamos, como parte de esta transición hacia, bueno, ya empezar como una discografía con mi nombre, digamos. Bien. Entonces el disco tiene un poco lo que he hecho, pasado por un filtro del presente, de qué canciones me interesa mantener en vivo, como dentro de mi repertorio, y como un adelanto de por dónde me interesaría ir. Entonces es distinto. Se pueden encontrar cosas de lo que ya he hecho, pero también hay como una idea de, bueno, por dónde puede ir el proyecto. Bien, ¿por dónde querés ir? ¿Qué cuenta? ¿De qué va lo nuevo? Me estoy trabajando tratar de trabajar con pocos elementos, o sea, venía de trabajar con una banda de 8 integrantes que era como batería, teclado, cuerdas, vientos, como una big band. Que se generó una cosa muy linda con eso, pero también requería una infraestructura a veces fuera de la realidad, la realidad de los lugares que hay para tocar, de los estudios, de las salas de ensayo. A veces no entrábamos en las salas de ensayo. Entonces como que traté de llevar todo un terreno más escala humana y de hacer canciones que tienen como un dejo bastante acústico. Tienen mucha presencia de lo vocal, porque no estoy solo, estoy acompañado por otros músicos y otras músicas que hay varias voces que me acompañan, y está basado sobre todo en guitarra acústica, percusión, y generar una cosa que hizo tanto falta en los últimos 2 años, como de reunión, ¿no? Como de encuentro, como de círculo de personas tocando, estando cerca y generando algo que, si bien es un disco solista, no suena individual, claro. Digamos, suena como algo más colectivo, o esa es la idea que yo ¿Y las letras de qué hablan? Las letras, yo estuve grabando en febrero y marzo, y empecé a grabar. Cuando empecé a grabar no había tantas canciones nuevas, como que la grabación misma empezó a generar ideas de canciones nuevas, y que en muchos casos me sorprendió por dónde iban. Por ejemplo, esta canción, la que le da nombre al disco, Mientras tanto en Montevideo, es como una canción a la ciudad de Montevideo, y yo hace 3 meses te hubiese dicho, ¿para qué hacerle una canción a Montevideo con la cantidad de canciones hermosas que hay? La vara está tan alta. Claro. Pero bueno, surgió como algo inesperado y que de alguna manera sentía que aportaba a ese cancionero con el lugar que me corresponde, pero me quedó como una canción a la ciudad. O también otras canciones hay una canción que es la primera que voy a publicar como adelanto, que se llama Hay cosas que el tiempo no va a curar, que partió de la premisa de cómo en el momento de la pandemia se hablaba de cómo íbamos a salir mejores de esto. Y cuánto de eso era un deseo y cuánto de eso se cumplió también, ¿no? Claro. O sea, decir, claramente ahora estamos en una situación mejor porque podemos conversar de cerca, claro. Podemos reunirnos con la familia, podemos hacer espectáculos con aforo completo, pero realmente sucedió eso de vamos a salir mejores de esto, vamos a salir más solidarios, vamos a tratar de acortar las distancias, las diferencias. Sí. Y bueno, un poco de ahí salió. Si bien la canción termina hablando de otra cosa, no es una canción que habla sobre eso, pero es como algo que quedó dando vueltas que termina en un estribillo, digamos. Bien, ¿cómo viviste? Bueno, la pandemia fue, como me comentabas, este momento de transición a nivel creativo. ¿Cómo te afectó el hecho de no poder tocar, no poder estar en contacto con el público? Hay muchos artistas que me han comentado, por ejemplo, que lo han vivido de forma bastante angustiante, y otros que, por lo contrario, despertaron allí una beta creativa. Sí, yo creo que algo difícil era, sobre todo para las personas que trabajaban en los espectáculos, era como centrarse y tratar de mantener la calma y no tratar de salir corriendo a hacer algo por las redes, ¿no? Como decir, bueno, de tomarse tiempo para reflexionar. En algunos casos no existía esa posibilidad, porque la gente que vivía de los shows en vivo no tenía la posibilidad de encontrarse a sí mismo, ni de mirar para adentro, ni de calmarse, ¿no? Tenía que darle de comer a los nenes. Exacto. En mi caso, yo por suerte desde hace años que me dedico también a hacer talleres de canciones, de creación de canciones y acompañamientos de procesos creativos, como trabajar de manera individual con personas que están desarrollando un repertorio o componiendo sus primeras canciones. Y como que en los momentos en los que no se podía tocar y estaba como todo en suspenso, me pude dedicar más de lleno a eso.
también las personas que podían estaban con una disposición hacia explorar su lado creativo también, entonces hizo que los talleres, al hacerse de forma virtual, no solamente eran para personas que estaban en Montevideo, sino que personas que estaban en otra parte del país o en Argentina. Y gente que estaba con tiempo, de repente, con ganas de andar en cosas nuevas. Sí, entonces fue una oportunidad para ti. Claro, entonces tuve como el privilegio de poder centrarme en otra faceta de mi trabajo con la que pude mantenerme a flote, digamos. Pero realmente para los músicos en general y para la gente del teatro, para la gente de los espectáculos, como para todos, ¿no? Pero justo ese sector que no podía realmente trabajar, fue muy angustiante y no todos tuvimos la oportunidad de aprovecharlo como un motor creativo, porque en algunos casos no existía esa... Tenías que estar pensando en otras cosas, resolviendo otros problemas. Ahora, ya que mencionás esto de tu parte docente, donde ayudas a otras personas a componer, a trabajar, a crear, ¿qué se tiene que tener en cuenta para crear? ¿Qué le dirías a quien está del otro lado en la pantalla que de repente quiere ser más creativo? Porque la creatividad se puede aplicar en todos los trabajos, no tenés por qué dedicarte al arte para ser creativo, o en tu día a día. ¿Qué ejercicio se puede hacer para despertar esa creatividad que está en todos nosotros? Sí, mis talleres no se basan mucho en dónde encontrar la inspiración, por decirlo de alguna manera, sino como en elementos prácticos para desarrollar ideas en un formato de canción. Bien. Entonces yo creo que la virtud más grande que tiene el taller que yo hago es que le pones una fecha límite a las personas para entregar algo, esté como esté. Está bueno eso. Porque me he dado cuenta con los talleres que muchas veces son personas que tienen ideas sueltas, que van grabando, que van acumulando y que nunca se las muestran a nadie, que las guardan en el celular y quedan por ahí. Y en el taller no es tanto lo que yo les pueda decir o lo que yo les pueda enseñar, es que yo semana a semana les digo, bueno, para la semana que viene tienen que entregar este ejercicio y si no lo terminan, al menos mostrar en qué están y el proceso, y eso les activa algo que no es que yo los estoy inspirando, es que les estoy diciendo, claro, tienen una fecha de entrega y alguien está esperando por esas canciones. Eso está bueno, ese es un tip, ponerte una fecha, porque en definitiva lo que te hace es hacer. Sí. Y en el hacer, en el acierto o en el error, estás generando, ¿no? Sí, tal cual. Un poco por ahí, me parece. Porque yo no sabría decirle a alguien, bueno, inspírate en... Porque a mí el origen de las canciones en mí es diverso y no tengo tan claro. No siempre que me siento y lo escribo y lo pienso, a veces sí y a veces te baja. Sí, yo creo que el proceso creativo de canciones tiene como dos partes, que es eso que le podemos llamar inspiración y después el trabajo como de oficina, digamos, que es como el que te sentás a ordenar esas ideas. Lo que yo hago es tratar de poner énfasis en ese trabajo administrativo de las canciones y después lo otro puede aparecer cuando estás lavando los platos, caminando por la calle o en un ómnibus. Y eso es, al menos yo no me enfoco en eso porque me parece más misterioso y que cada uno lo descubre también. Totalmente. Bueno, hablemos un poco de estas 2 fechas que tenés en Magnolio Sala, que es como un adelanto del disco que saldrá en un mes. Sí, exacto. Bueno, en febrero y marzo estuve grabando este disco acompañado por un grupo de músicos y estas fechas en Magnolio, que iba a ser primero el viernes 6 y ahora se agregó el viernes 13. El viernes 6 quedan poquitas entradas, el 13 quedan más. Y es mostrar en vivo, con las personas que me acompañaron en la grabación, un poco por dónde va este disco. Vamos a tocarlo casi entero. ¿Cuántas personas son en escena? La banda estable somos 7 y hay 2 músicos más invitados. Y bueno, hay momentos en los que yo estoy solo con la guitarra, pero bueno, va variando eso escénicamente. Y es eso, adelantar en vivo estas canciones, algunas que ya me vienen acompañando hace años, otras nuevas, otras son estrenos. Y es algo que me parece interesante de mostrar antes de que esté el disco, porque sucede que solo suceden ahí en ese momento, ¿no? O sea, como el disco va a existir en vivo en esos 2 encuentros, para después sí publicarse en plataformas, en formato CD, pero es lindo también como es cada vez más accesible la música, que salen todos los días discos y los tenés al alcance de la mano, a veces la escucha se vuelve un poco más superficial. Lo digo como escucha también, ¿no? Y el hecho de poder encontrarse, tocar en vivo y mostrar esas canciones en condiciones
parecidas a las ideales, genera otro tipo de relación con las canciones. Claro, y va a tener su cuota de sorpresa, de novedoso. No es que algunas canciones probablemente las conozcan las personas que te siguen, porque hay algunas que vienen de antes, pero hay algunas nuevas que las van a descubrir ahí que no van a tener posibilidad de escucharlas antes. Totalmente. Eso está buenísimo. Bueno, ¿ya están a la venta las entradas para esas dos fechas? Es 6 y 13 de mayo. 6 y 13 de mayo en Magnolio Sala. Las entradas están en la web de Magnolio y por Ticantel se consiguen las entradas. Bien, ¿y a partir de cuándo es que va a estar el disco subido a plataformas? Mira, en cuestión de 20 días va a salir la primera canción de adelanto y un tiempito después va a salir el disco. Yo creo que en el mes de junio va a estar el disco. ¿Va a estar el disco ya subido? ¿También vas a apostar al CD, formato CD o no? Sí, fue algo que me propuse especialmente en este disco por ser un cancionero, por ser algo que va más allá del momento de la hora, tiene que ver con lo que he hecho y con lo que voy a hacer. Y también por más de que haya cada vez menos lugares donde poner un CD, ¿no? que el último reducto era el auto y ahora casi que los autos no tienen, tener como para leer quién tocó en cada canción, los créditos, poder agarrarlo, me parece que eso es importante. Pensar en el arte también de la tapa, o sea, que sea todo un combo. Más allá del formato CD, es como que el disco exista en el mundo material también, ¿no? Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados. 6 y 13 Magnolio Sala. Van a estar presentando este nuevo disco y a partir de junio lo van a poder escuchar en plataformas. Ya no lo busquen más como Franny Glass, ahora Gonzalo Denis. Sí, ahí está. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto.